¿Qué es lo que llamamos, digamos, representaciones sociales? Que nosotros tenemos, el conocimiento no solo sirve, perdón, me devuelvo, para explicar la causalidad de las cosas, sino para explicarnos la vida, para explicarnos los fenómenos, para explicarnos las cosas. Entonces nosotros los médicos o las médicas no tenemos la división tan exacta, o los que trabajamos en salud, de, a ver, esto es solo conocimiento técnico y esto es solo conocimiento popular. Si uno piensa en lo que ustedes decían, la función de curar, la función de atender la enfermedad y cuidar la salud, tiene muchos parámetros. Tienen que saber qué hacer, digamos, con el tema biológico, bioquímico, genético, molecular, etcétera, pero tiene orgánico, funcional, pero tienen que también saber qué hacer con esa persona que tienen al frente, con su cultura, con su origen, con su lenguaje, con lo que es importante o no. Y eso pues está más que demostrado. ¿Por qué es importante esta clase de paradigmas, o por qué pensamos que era importante? Porque si uno sabe distinto, ve la vida distinta. Esto está comprobado, lo comprobaron todos los expertos en aprendizaje. Los ojos ven lo que la mente conoce. Ustedes van a empezar a ver que cuando ven dermatología, ven cosas que no veían antes, lesiones de piel que antes pasaban imperceptibles. Cuando están viendo ciertas cosas, qué sé yo, de patología, van a ver cosas que antes eran invisibles porque no las conocían. Entonces, cuando uno se prepara para conocer de una forma distinta, uno puede ver las cosas desde un lugar distinto. Esa es un poco la invitación. Bueno, este es solamente para mirar como lo que pasó en el Renacimiento, que es muy importante. Ustedes lo debieron haber visto y no voy a, pues, como a enfatizar mucho en eso. Pero ¿qué es lo que parece en este cuadro de Jerónimo Bosch, o el Bosco, ¿sí? Un holandés? Fíjense que él ya está pensando que la locura no es el demonio. Antes de esto, la locura era que la gente estaba poseída por los demonios. Y aún ahora, para cierta gente, la locura es posesión diabólica. Aún ahora todavía existe eso, y ciertas prácticas. Pero ella estaba tratando de ubicar algo en el cerebro, ¿sí?, que es distinto de la mente. Y fíjense también aquí algo que empieza a aparecer, y es el libro en la señora, como que empieza a haber una cierta ilustración, una relación con el saber que pasa a otro ámbito distinto y que va a merecer una cantidad de prácticas que tienen que cumplir. Por eso viene a pasar la experimentación, que es sistemático, un poco todo lo que empieza a diferenciar el conocimiento científico y volverlo cada vez más lejano, más distante del conocimiento popular. Pero eso no está mal ni bien, sencillamente empiezan a tener, como decía, creo que Valentino alguien acá, un tronco común, o tal vez tú, y empiezan a tener divergencias. Pero el tronco común, ¿cuál es? El deseo de saber, el deseo de controlar la naturaleza, el deseo, por ejemplo, de la medicina de curar y entender, digamos, la causalidad y la explicación de las enfermedades. Y además, digamos que empieza todo esto, ¿sí?, a surgir. Paradójicamente también tiene que empezar a ver con el humanismo. Es como muy curioso, empieza la razón y la ilustración y la ciencia, pero también empieza toda una corriente que empieza a tratar de restablecer que somos humanos y que esa cosa de la humanidad tiene un recorrido distinto un poco como a otras cosas. Además, pues hay muchos avances tecnológicos, ¿no? El telescopio, la imprenta, también a nivel cultural y social hay una cantidad de la reforma de Lutero. Es decir, empiezan a haber una cantidad de transformaciones sociales muy importantes. Entonces, vamos a ver en este momento un video también para descansar, hacer un pequeño corte de 5 minutos, creo que dura 7. Pero fíjense, con este video lo que yo los invito a pensar es en las representaciones del SIDA. Cuando por primera vez alguien ha visto una película que se llama Y la banda tocaba, ¿no? Y la banda tocaba es como el centro de Atlanta, que es el centro de control de las enfermedades en Estados Unidos, empezó a hacer el seguimiento de ese diagnóstico que no conocían, pero que empezaba a aparecer en distintos estados como sin ninguna explicación.
Es decir, no había una explicación lógica de las que tenían, los paradigmas que tenían para explicar por qué aparecía hoy en California, mañana en Atlanta, pasado mañana en Nueva York. Bueno, no sé si es específico, pero ¿qué creen ustedes que pasaba? El paradigma que había con esa entidad no podía explicar la causalidad de por qué eso estaba haciendo esa travesía, por qué el SIDA estaba haciendo esa travesía. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué pasaba? ¿Por qué hoy está en California, mañana en Nueva York? ¿Qué les hace pensar eso? Pasado mañana en Atlanta. ¿En quién les hace pensar eso? ¿Quién era el agente? Población gay. Esa fue como la idea al principio que se tuvo. Pero, y por eso las representaciones decían como que los homosexuales transmiten el SIDA y también, digamos que ahora, ¿ustedes saben ahora quiénes son las personas que más SIDA tienen en Colombia? Las mujeres casadas, porque los hombres son infieles y porque son las que menos se protegen, las que menos nos protegemos. Para que vean cómo se han cambiado los mitos, o sea, porque era una persona que trabajaba en American Airlines como, no como piloto, sino como ayudante de cabina. Entonces, digamos que por eso el perfil empezó a mostrar, apareció acá, porque tenía, digamos, relaciones promiscuas, ¿sí?, con muchas personas, y como estaba viajando empezaba a aparecer el perfil así. Esta película es bien interesante, pero les muestra como el paradigma que había para explicar no era suficiente, y por eso es que también creamos el conocimiento. Si nosotros no tuviéramos la apertura, no crearíamos ni generaríamos nuevo conocimiento. Entonces, antes de pasar a esto, vamos a ver, para que también se desperecen y descansen, vamos a ver este video, si me lo permite el equipo, que creo que sí. ¿Alguien sabe dónde quedaría el que yo tenía ya? ¿O será que lo quitó? ¿Será que... Por ejemplo, esto es generacional acá. No era el de abajo. Es que no sé por qué no me funcionó. Ahí es el de abajo. Y ya está listo. Listo. Vamos a observar esto un poco con la idea de la representación de sociedad. Estoy como cuando tú viniste a Bogotá con el HFS. ¿Entienden todos inglés? Porque es que el video que tenía no me está funcionando. Mejor lo cambio porque el salvado y es que no funciona muy bien. ¿Todos entienden inglés? ¿Todos y todos? Entonces dejo ese, ¿está bien? Porque hay uno que es hablado, que es más didáctico, pero fue el que no... ¿Prefieren este o el otro? ¿Todos y todas entienden inglés y lo pueden leer? Ah, bueno, entonces por favor. Que nuestro hígado procesa los nutrientes de lo que comemos y elimina las toxinas de la sangre, que nuestro cerebro es el procesador central del sistema nervioso, o que la sangre circula por nuestro cuerpo a través de venas y arterias, propulsada por los latidos del corazón. Pero imaginemos a los médicos actuando con un desconocimiento casi total del funcionamiento del cuerpo humano.
Hasta principios del siglo XVII eso es exactamente lo que hacía. Y cuando un joven inglés llamado William Harvey se atrevió a señalarlo, fue tachado de hereje. Harvey llegó a la Universidad de Padua para terminar sus estudios médicos a finales del Renacimiento. Una época de gran búsqueda artística, científica y médica. William Harvey llegó desde Inglaterra. Y si se visita la Universidad de Padua, pueden verse en el techo de las galerías y pasillos de todo el edificio las insignias de los grupos de estudiantes de los diferentes países. Cuando hay tanta gente con mentalidades diferentes intercambiando ideas, seguro que surgen grandes cosas. Poco a poco algunos de los antiguos conceptos erróneos sobre el cuerpo se fueron desechando. Después de todo fue aquí, menos de un siglo antes, donde fueron expuestas por primera vez las maravillas de la anatomía humana. Sin embargo, en lo que respecta al funcionamiento del cuerpo, las grandes mentes de la ciencia aún no estaban dispuestas a desafiar las teorías de un médico griego del siglo II, conocido como Galeno. Galeno fue un gran médico griego que vivió en Roma en el siglo II de nuestra era. Un gran organizador del conocimiento médico de la época y autor increíblemente prolífico, con más de 120 textos en su haber, muchos de los cuales sobrevivieron y fueron los responsables de su dilatado reconocimiento. Durante el Imperio Romano y la Edad Media, hasta llegar al Renacimiento, la autoridad era el factor más importante en cualquier noción de la marcha del mundo. Si una gran figura afirmaba esto va así, entonces era así. Y Galeno era la figura médica más poderosa de su tiempo. El problema era que Galeno cometió muchos errores. Por ejemplo, respecto a la circulación de la sangre, él creía que no lo hacía. Su teoría era que la sangre fluía desde el hígado, donde pensaba que se producía, hasta las extremidades, donde de algún modo desaparecía. Y a pesar de su error, esa teoría no fue rebatida durante más de 1000 años. Harvey sale al paso y dice, esto no concuerda. Si Galeno tuviese razón, un ser humano normal produciría unos 1500 litros de sangre al día. No podía comprender cómo el hígado podía producir tanta sangre. Era la curiosidad que podría haber tenido un hombre normal, pero resultó ser un brillante médico quien se lo preguntaba. Acabando sus estudios en Padua, Harvey volvió a su Inglaterra natal, obsesionado aún por reconciliar las teorías de Galeno sobre la sangre con sus propias observaciones. Y se embarcó en una serie de experimentos sin precedentes. El trabajo de William Harvey se basaba en una extensa experimentación animal, más de 80 especies de mamíferos, pájaros y reptiles. Él era absolutamente cruel. Indudablemente era una persona fría. Practicaba vivisecciones a cerdos y perros que estaban encadenados a la mesa de disección, donde gritaban y aullaban. Todo se llenaba de sangre. Estaba particularmente interesado en la cantidad de sangre que contenían los cuerpos. Cuánta sangre podía manar del cuerpo en intervalos medidos. La forma en que llegó a ese conocimiento fue absolutamente horrible, pero también le permitió hacer algunos de sus grandes descubrimientos. ¿Y qué fue lo que descubrió Harvey? El simple hecho de que el corazón era una bomba que hacía que la sangre circulase por todo el cuerpo. Y lo que para nosotros resulta tan obvio, era tan herético en aquel entonces que temió revelarlo. Más tarde escribiría: estoy a punto de presentar un concepto tan novedoso que temo por mi vida, no solo a causa de la envidia de unos pocos. Temo que mi humanidad crezca tanto como el número de mis enemigos. Harvey era consciente de que sus ideas no serían bien recibidas, pero era tan astuto y ambicioso como inteligente, y tenía un plan. Se casó con Elizabeth Brown. Era hija del Dr. Brown, el médico de la reina Isabel.
y aquello le hizo ganarse la aceptación inmediata del Real Colegio de Médicos de Londres. En 1616 estuvo muy absorto en su trabajo que finalmente echaría por tierra los conceptos galénicos sobre el cuerpo humano. Pero alrededor de 1618 llega a ser uno de los médicos del rey. Su prestigio crece en los círculos ingleses. En realidad, su decisión fue muy astuta. Durante 12 años practicó vivisecciones de animales ante los miembros del Real Colegio de Médicos de Londres, para que estos pudieran ver exactamente lo que hacía y ganarse así su confianza. En 1628, muchos años después de empezar su investigación de la circulación sanguínea, Harvey se sintió lo suficientemente seguro para publicar sus descubrimientos en un revolucionario trabajo conocido como de motu cordis, el movimiento del corazón. En el siglo XVII se publicaron 3 de los más grandes libros en lengua inglesa. El primero fue la Biblia del Rey Jaime. El siguiente fue la compilación de las obras de Shakespeare. Y el último, el libro de William Harvey sobre la circulación de la sangre. Sin embargo, los colegas de Harvey no lo vieron de ese modo. Algunos de los médicos más prominentes de la época publicaron volúmenes enteros desacreditando su tesis de la circulación de la sangre por todo el cuerpo. Este libro, De Motu Cordis, representa uno de los más fuertes desafíos a la fisiología galénica que cabía esperar. El tipo de reto del que Galeno nunca se recuperaría. Aunque no en vida de Harvey, al final su teoría obligó a toda la profesión médica a replantearse los conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Y consiguió ganarse su lugar en la historia como padre de la fisiología moderna. ¿Cómo les pareció? A ver, comentarios, reacciones. ¿Qué piensan de Seré? Cuando tú decías, creo que eras tú, que decías que, por ejemplo, la diferencia eran como las ciencias fácticas, lo que era el conocimiento científico eran las ciencias fácticas. Y yo me imagino que ustedes están viendo, ¿qué están viendo en ciencias naturales? ¿Sabes? ¿Qué es la célula? Ay, sí, perdón, disculpe, se me olvidó. Gracias por recordarme. A ver, ¿qué están viendo ustedes en la ciencia más fáctica? La célula. ¿Sí? ¿Están viendo los electrolitos y todo eso? Todavía no. ¿Algo de fisiología están viendo? ¿No? ¿No? ¿No han visto? ¿Cómo? ¿No? Pero fíjense cómo esto nos muestra que aún ese conocimiento que para ustedes ahora es tan fáctico, al Señor casi lo llevan a la hoguera por, si no se casa con la hija del que tiene poder, por eso el tema del poder es tan importante, muy inteligente. El señor Harvey se casa con una persona que le va a dar un lugar para que no lo manden a la hoguera o lo cuelguen, o lo lleven a la horca. Pero parte de lo que ustedes están viendo ahora como una verdad universal y como parte de la ciencia, fíjense el recorrido que tuvo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está mostrando, perdón, Jaime, es que el saber, pues, finalmente es también histórico, y que entonces uno podría tener como todo este paradigma frente a lo que está aprendiendo. Una parte que tiene que ver con unos códigos actuales, por ejemplo, ¿sí? Ser médico o médica ahora en este momento implica tener unos ciertos códigos, y los códigos son algo que nos hace, volvemos a ser parte de una comunidad, sea científica, o sea cultural, o sea social, ¿sí? Y también hay unas estructuras que empiezan a tener y a expresarse en formas de ¿qué? De normas, de roles, de rituales. Por ejemplo, ¿cuál creen ustedes que es el rol del médico o la médica en la sociedad actual? Antes los médicos eran ¿qué? O las médicas. Yo diría que casi dioses, cercanos a los dioses. En la época nuestra, digamos en la historia nuestra en Colombia, los sacerdotes y los médicos eran
intocable, la raza intocable, si uno estuviera en la India o no. ¿Ustedes creen que ahora los médicos y las médicas ocupan ese lugar? No, son servidores públicos. Son servidores públicos. ¿Y eso qué significa? Que sean servidores públicos. ¿Qué significa ese término, ese cambio de término? ¿Sí? Están en función del bienestar de las personas. Que están en función del bienestar de las personas. Pero antes, cuando parecían en cierta forma como cercanos a los sacerdotes, ¿sí? ¿No estaban preocupados por el bienestar de las personas? ¿Era un poco diferente o cómo sería? No de todas las personas. ¿No de todas las personas? Buena observación, sino de quiénes. De la gremia ¿De la gente qué? que tenía más dinero. De la, como de la élite, ¿sí? Otra preocupados por la salud de las personas es que la persona pues actualmente para nosotros se llama un número. Entonces prácticamente nosotros no tenemos personas por enfermedad, sino números por enfermedad. Números, afiliación, ingreso, raza, ¿sí? El sistema médico es el sistema avanzado, entonces ya la PDS, Exacto. ya la medicina pertenece al sistema económico. Ajá. Y fíjense que todo esto de los sistemas y lo que tú señalas y lo que tú señalas es bien interesante porque empieza a tener cercanía con otras cosas. Cuando dices es un número lo que uno atiende, ¿sí? Y es un sistema que pasa por la economía. ¿Ustedes saben cuál es la función del número ahí y de lo económico? Hacer control de la gestión, ¿no? Es decir, es todo un tema administrativo lo que hay detrás de la racionalidad del sistema de seguridad social que hace que, digamos, todo esté siendo evaluado en términos de la gestión y la administración. ¿Cuánto cuesta un recurso humano versus cuántas personas atiende y cuánto ingreso? Es decir, esa racionalidad empieza a darle otra forma a la práctica médica. Y tú también señalabas algo muy interesante, antes había una función social distinta porque el médico era el que como que se encargaba de mantener cierta clase social, si lo llamarían así o no sé, cierta élite, pero de alguna forma hay algo que empieza también a cambiar, ¿no? A cambiar en el sentido de que ya no, como que el médico y la médica, como en cierta forma servidores públicos, como alguien decía, empiezan a estar en otro escenario y eso también tiene otras implicaciones. No estoy estableciendo juicios de valor, estoy tratando de invitarlos o invitarlas a que vean las diferencias, a que puedan abrirse a las posibilidades de pensar distinto. No tanto como bien o mal, o bueno, hay muchos problemas ahora, antes también ha habido, siempre ha habido problemas, siempre ha habido retos para la práctica médica, pero yo creo que el mayor reto ahora es que tienen que tener un pensamiento divergente, como llamamos nosotros, tienen que tener muchas funciones, muchos conocimientos, muchas capacidades de atender muchas cosas y de pensar distinto y además de innovar. Sí. ¿Querías decir algo? ¿Quieres el micrófono? No. El médico al perder, o sea, al convertirse, digamos, en un empleado, ha perdido autonomía con sus pacientes, porque, o sea, en muchos sentidos, tanto en el tiempo como en la forma para conocer su entorno y en la forma de medicarlo, porque no puede medicar, por ejemplo, la CPS, sino lo que los visitadores médicos piden. Entonces, claro, hay digamos una cantidad de condicionamientos, pero antes cuando era el médico del rey, también había condicionamientos, es decir, fíjate que las condiciones siempre han existido y quienes han logrado innovar la práctica o han tenido en cierta forma la fortaleza y la fuerza para empezar a buscar otros paradigmas, otras posibilidades, otros entornos, han logrado, yo creo, transformar cosas. Entonces, ¿para qué nos sirve este esquema? Para poder pensar que cualquier situación o decisión que nosotros tenemos, por ejemplo en Harvard hay un grupo muy fuerte, si a alguien le interesa, hay un autor que trabaja en antropología, en un grupo muy fuerte de antropología médica, y ellos hacen microanálisis de las relaciones médico-paciente y encuentran cantidades de información, es impresionante, en 15 minutos de una cita se ven una cantidad de cosas. Entonces fíjense cómo toda esta estructura que aparece muy compleja
lo que nos está mostrando es en últimas dos cosas. Hay condiciones objetivas, como tú señalas, y hay condiciones internas, internalizadas, que nosotros tendríamos que poner en consideración y muchas veces en revisión, ¿sí? Y todo eso tiene que ver con las representaciones que tenemos, con los imaginarios y con las prácticas que asumimos en medicina o no. ¿Cómo les parece esto? ¿A quién le gustan los Simpson? ¿Y por qué les gustan los Simpson? A mis hijos les encantan los Simpson. A ver, ayúdenme a explicar, porque es que mi hijo, que es matemático puro, está un poco distante en la medicina, pero puede pasarse perfectamente todo un fin de semana viendo los Simpson. Y yo digo, pero ¿cómo un matemático pasa todo un fin de semana viendo los Simpson? A ver si ustedes me ayudan a entender qué es lo que tienen los Simpson. Pero yo encontré esto y me pareció muy interesante. A ver, ¿quién me dice por qué son como tan populares los Simpson? Si es que son populares. ¿Ustedes creen que son populares? ¿Que sería ese el término? Uy, sí, ¿por qué? A ver, uy, ¿por qué sí? Pues porque primero... A ver, te paso y les paso allí para que me ayuden con esa parte de los Simpsons. Pues me parece que Los Simpsons es universalmente reconocido como una de las mejores caricaturas del mundo, se podría decir así, ¿no? O sea, primero por la cantidad de temporadas que tiene, segundo por el canal en donde se transmite, que es Fox, que es uno de los, pues, que tiene como el mejor ranking de las mejores series, de, no sé, bueno, sí, programas que uno puede decir como es bastante interesante. Y pues ¿Tú, Valentina, lo ves por el ranking y porque tiene eso es importante? No, la verdad también me gusta mucho, es porque más que todo hace muchas críticas sociales. O sea, por lo general hay eventos o digamos, pues ellos son como el que los creó es un sociólogo. Entonces el hecho de que él haga tantos impactos como tantas críticas a la sociedad a mí me parece interesante, porque pues aunque sea entre burla y burla es cierto. Entonces en cierto sentido muestra la realidad de una forma distinta, pero la muestra. Y a todo el mundo le encanta, puede que no lo vean así, pero pues la familia, el gordito que siempre anda pues emborrachándose y la otra no, pues la ama de casa. O sea, a mí me parece que es bastante interesante en ese sentido, y por eso, y pues también porque es muy cómico. Entonces pues también por eso tiene tan bastante ranking. ¿Alguien quiere hablar? ¿Quién más quiere hablar, por favor? A ver. Ya lo digo todo. Esto se puede, ¿Ya lo dijo todo? ¿Esto se puede soltar? No, lástima, porque hubiera sido, pues, quería pero el inalámbrico lo dejaban en el otro lado. Bueno, a ver, dale. ¿Tu nombre? Sara. Sara, a ver. Es una burla al sistema, entonces como, No. o sea, la gente en sí, pues digamos, es muy, o sea, hay dos tipos de personas que lo ven, los que de verdad solo lo ven porque es una caricatura y que hacen cosas elegantes, otras cosas que en serio lo ven más profundo y ya lo entienden, porque ya es una crítica total al sistema americano. Muy bien, fíjense de lo que estamos hablando. Por eso fue que cuando dije, vamos a dar una clase de paradigmas, ¿qué es lo que más ha cambiado el paradigma en la generación de ustedes? Los Simpson. ¿O no? Antes de que aparecieran, o no, bueno, parece que no para todos. Por eso digo, popular no quiere decir tampoco que todo el mundo está incluido, pero uno trata de mirar la generalidad. Fíjense que de todas maneras hay posiciones divergentes y singulares. ¿Para quién los Simpson no es un paradigma ahora? ¿A quién no le gustan los Simpson o no ve los Simpson? A ver, un pensamiento divergente. A ver. Bien, a ver. O alguien acá que quiera para que se paren y se muevan y se despierten. Un poco. A ver. ¿Quién no piensa que los Simpsons son? O sea, a mí no es que me encanten los Simpsons, yo me lo veo, digamos, muy de vez en cuando alguien se lo está viendo y bueno, no puedo cambiar el canal. Pero digamos, yo en mi colegio tenía pues mi profesor de español era como muy revolucionario. Entonces él, para explicar las cosas, nos ponía ejemplos de los Simpsons. Entonces digamos, yo me ponía a ver los Simpsons un día en mi casa y yo no le encontraba nada de gracia. Pero cogía el mismo capítulo y sacaba 10.000 cosas del capítulo, que, no sé, críticas a no sé qué. Entonces digamos que es como más la manera de verlo. O sea, obviamente el programa tiene su doble sentido, bueno, su trasfondo. Pero si una persona, digamos, se pone a verlo como yo, que sin ningún interés, entonces no le encuentra el mismo sentido. De pronto gracias a algunas cosas o bobadas en otras. Pero en efecto sí tiene como ese trasfondo pues en todas las cosas que dan. Depende más bien del que lo vea.
¿Quién más quiere decir que no? Porque, a ver, ¿te acercas o tu nombre es? Juan Felipe, a ver, ¿quieres acercarte o de lejos? A ver. Lo que pasa es que pues, los Simpsons son situaciones muy normales, son situaciones que no son nada del otro mundo, se supone verlos, bueno, tienen capítulos, pero en sí normalmente la gran comedia que usan es usar situaciones de la vida corriente y cotidiano también. Cotidiano, claro. Es bueno ese término, fíjense que estaba antes en la diapositiva. Es mirar lo cotidiano o lo común o lo familiar que para uno se vuelve invisible. Y esa es la parte donde está la comedia, al menos la comedia que yo veo está ahí. De ahí en adelante, todas esas críticas a los Simpsons que están haciendo 30 críticas al mismo tiempo, eso ya es gente que se está poniendo a buscarle vainas a todo. Pero cuando si uno se pone a leer, hay un libro que es Los Simpsons y la filosofía, sí, pero está el mismo. A ese lo tenemos que leer. Los Simpsons y la filosofía será uno de los textos que tendremos que leer para esta clase. Está el mismo libro con Harry Potter, está el mismo libro con Star Wars, está el mismo libro con Narnia, con Game of Thrones, con lo que quieras, tiene el mismo libro, porque a cualquier situación le pueden sacar cualquier cantidad de críticas que quieran. Pero Juan Felipe, tú señalas y lo mismo los otros, ya te paso bueno, la palabra, pero porque no, ojalá se pasaran acá y hubiera un buen debate, eso podríamos hacerlo. Pero fíjense de qué estamos hablando, porque eso es importante, que acaba de decir Juan Felipe, y que acaba de decir Juliet, y que acaba de decir Valentina, ¿no? Dentro de sus posiciones divergentes, estamos hablando de cosas cotidianas y comunes, que se vuelven paradigmas y no dogmas que nosotros no interrogamos, ¿sí? Pero también, fíjense que tiene que ver con un tema importante y es esa relación entre la normalidad, la normatización y también como la posibilidad crítica de hacer una crítica social. Fíjense todo lo social con que está comprometiéndose, pero son términos que ya hemos visto, sí. Sí. ¿Me recuerdas tu nombre? Sara. Qué bueno, aquí no hay que estar de acuerdo, me parece buenísimo que no estés de acuerdo. Porque el autor lo que hace sí es hacer una crítica y que la gente vea la crítica que está haciendo. No es como, ay no, quiero criticar este programa porque tiene esto y salió esto. No, obviamente él tiene, o sea, digo, hizo que hiciera algo un personaje para que uno lo entendiera de una manera pues diferente, tampoco tan explícita. Me encanta esa palabra, Sara. Ya la habían dicho, creo que Valentina. ¿Qué significa eso? Porque eso es a donde queremos llegar acá. O sea que sí cumplió la función la diapositiva de los Simpsons. No solamente porque qué paradigma está. Fíjense el título de la... ¿Cuál es el título? Paradigma o la persistencia del tiempo. ¿Ustedes saben de quién son esos relojes? De Dalí. La persistencia del tiempo es un cuadro de Dalí, ¿sí? No es el Dalai Lama, es Dalí. Salvador, pero bueno, puede ser. Fíjense que cuando uno encuentra puntos comunes y divergentes, Dalai y Dalí empiezan por el mismo lado, ¿sí? Pero fíjense por qué se llamará así esta caricatura. Ustedes decían algo, por ejemplo, de esto. Si uno lograra tener una posición y una mente crítica, ¿eso qué significaría? No solamente que sería tan exitoso en los rankings y todo como los Simpsons, sino muy posiblemente que uno sería muy buen médico y muy buena médica. ¿Por qué? Un cambio, porque puede generar cambios. Porque genera cambios, pero cambios ¿de cómo? ¿Frente a qué? ¿O cómo serían esos cambios? Pues digamos, en ese caso sería el sistema, o digamos de... Por ejemplo, uno podría representar una forma distinta de ver algo. Y eso es nuevo conocimiento, es un nuevo sistema, es una nueva, digamos, posibilidad, implica transformaciones, ¿sí? Cuando tú me dices,
es el más taquillero de Fox y tiene todos estos rankings y finalmente pues hay gente que no le gusta y gente que sí le gusta, pero ¿hay alguien aquí que nunca había oído hablar de Los Simpsons? ¿Alguien en este salón no sabe quiénes son Los Simpsons?